Pues agradezco a todos ustedes su atención. El caso que venimos a tratar está inscrito en un punto de acuerdo que estamos inscribiendo y que mañana vamos a presentar o bien a turnar, porque necesitamos que pueda ser resuelto de manera rápida. Este caso que voy a plantear está en el contexto de una preocupación que México debe ponderar, debe tener como un asunto de gran importancia. Por desgracia no es así. Nos preocupa que la desaparición de niñas y adolescentes en algunas regiones del país sea lo cotidiano. Nos preocupa que México tiene muy buen discurso a nivel internacional, pero a la hora de implementar acciones concretas para la búsqueda con vida, para encontrar a estas niñas y estas adolescentes, simplemente siga siendo un pendiente que no tiene la atención debida, que no tiene la importancia debida y que por supuesto no está inscrita esta preocupación como un asunto al que las autoridades deberían ocuparse de manera, desde nuestro punto de vista, con mayor importancia y con mayor celeridad, porque se trata de personas pequeñas, de niñas, de adolescentes que son desaparecidas. Y por supuesto, ustedes saben que cuando una niña de estas características, adolescente, desaparece, es muy probable que pueda estar en las redes, en las garras de la delincuencia organizada, particularmente la que tiene que ver con trata de personas con fines de explotación sexual o de servidumbre humana. Y en ese sentido me acompañan los papás de la niña Carla Romero Tesmol, de Tlaxcala. Yo tengo que mencionar que Carla tiene 11 años, cumplió los 12 años justamente, ella desaparecida desde enero, y en ese sentido nos preocupa mucho que las autoridades en Tlaxcala, como yo les digo, no le den la importancia debida. La actitud de la Procuraduría, por favor, diputada, véngase para acá. La diputada de Tlaxcala, ha sido muy importante su participación porque ella ha llevado el caso al Congreso del Estado, ha pedido la comparecencia de la Procuradora de Justicia del Estado de Tlaxcala, y simplemente nos preocupa la forma como se emprenden las investigaciones de este tipo de casos. Los papás de Carla, la mamá y su papá de Carla, han tenido la valentía de moverse y de estar en todos los foros donde es posible. Como ustedes pueden ver, la campaña en todas partes a donde van, poniendo la figura, la fotografía de su hija, pero nos preocupa que no hay una investigación abierta. La denuncia simplemente quedó como una constancia de hechos. ¿Y cómo es posible que después de semanas enteras se preocupa la procuradora en declarar la alerta Amber? Todos sabemos que la alerta Amber es para implementación inmediata porque se trata de una niña. Y en cambio la procuradora dejó pasar semanas para que dijera, ya vamos a decretar la alerta Amber. Muestra una gran ignorancia, una gran incapacidad para estar en su encargo, una gran irresponsabilidad porque se trata de una niña. Y peor, puede estar involucrada por su falta, por sus omisiones, en una apología del delito al permitir que se pasen los días, las horas, las semanas, los meses y no haya una pronta investigación que pueda hacer que esta niña aparezca con vida. Después de todos estos meses, el punto de acuerdo que estamos planteando, y a partir de la incapacidad en el estado de Tlaxcala, y lo tengo que decir porque ustedes saben que este tipo de cosas no puedo quedarme callada, me preocupan y me impactan de manera terrible porque hemos diseñado leyes para proteger a las niñas y a los niños. Es increíble que en este país todavía sigan pasando este tipo de cosas, son inadmisibles. Y el punto de acuerdo que estamos planteando va dirigida a la PGR por la incapacidad de la Procuraduría local, que francamente no debería estar en su encargo, para que FEBINTRA pueda acelerar la prioridad de este tipo de casos que deben estar inscritos en todos estos casos porque se trata de niñas.
para que se emprendan de manera debida y se pongan a funcionar los mecanismos de búsqueda, los mecanismos de investigación especializada frente a la posibilidad de que pueda estar inscrita la desaparición en un asunto de trata de personas. No anticipo el otro delito, pero nos preocupa también que la trata, el delito de trata con fines, que es el otro delito, los fines de una explotación por ser menor de edad y por ser una región totalmente desprotegida. Debería haber una alerta permanente en este corredor de Tlaxcala, porque sabemos que la fama pública a nivel internacional es realmente vergonzosa. Y por supuesto queremos que la PGR también, a partir del modus operandi, por lo tanto, de cómo hay este tipo de situaciones en Tlaxcala, particularmente el sur de Tlaxcala, en este corredor de Tenancingo y San Pablo del Monte, pueda haber una alerta para que haya una presencia de la Procuraduría General de la República ante la incapacidad de las autoridades locales. Y por supuesto también el otro punto de acuerdo a la PGR es que además, en base a sus atribuciones y debido al posible traslado fuera del país de Carlita, solicitar la intervención del Interpol. Y el siguiente punto de acuerdo va dirigido a la Comisión, en este caso a la Secretaría de Gobernación, para que instruya a la Comisión Nacional de Seguridad para que mediante su competencia y alcances tecnológicos científicos coadyuve en la búsqueda y localización con vida de Carlita. Ese es el punto de acuerdo que estamos inscribiendo y que mañana presentaremos para que sea turnado de manera inmediata por las comisiones y podamos insistir en que las autoridades se apresten a cumplir con su responsabilidad, porque no es posible que sigan pasando los días, las semanas. Sabemos de que en los últimos meses, por cierto, tenemos que decirlo, en esta zona han desaparecido otras niñas. ¿Por qué? Lo cotidiano era eso, la desaparición de niñas y adolescentes en esta zona. Pero en las últimas semanas, en los últimos meses, ha habido un incremento de este tipo de situaciones. Y por desgracia, Carlita está en esa dinámica, en ese modus operandi que en los últimos meses ha sido debidamente evidenciado en esta zona del país, particularmente del estado de Tlaxcala. Voy a pedirle a su mamá de Carlita que nos haga también uso de la voz para que pueda dar también su opinión, su información y pueda complementar lo que nosotros estamos diciendo en este momento. Por favor, si está amable. Buenas tardes. Mi nombre es Olga Tesmo Juárez. Soy mamá de Carla Romero Tesmo. El día 13 de abril cumplió ya mi pequeña 3 meses que no está conmigo. Ando tocando puertas con la esperanza de que me ayuden a encontrar a mi hija, ya que todos los datos que yo di de ella en su momento al parecer no fueron para la autoridad de suma importancia. 3 meses de angustia, de desesperación. Quisiera yo que me ayuden. Alguna persona buena he de encontrar en el camino, ya que la Procuraduría no se ha hecho nada. La alerta Amber se activa 21 días después. ¿Por qué si mi pequeña tan solo tiene 11 años? Acaba de cumplir el 9 de abril 12 años y hoy no me tocó festejar con mi hija. Les pido por favor que me ayuden. Ya que la procuradora, el procurador
nos prohibió difundir la foto de mi hija, que nos preparáramos para el daño psicológico que nos iba a ocasionar todo esto. No me dijeron qué tenía que hacer, solo me regañaron que por qué difundí la foto de mi hija. ¿Qué pasaría si la procuradora se le hubiese perdido su hijo, su hija? Díganme si estaría sentada esperando. Yo estoy esperando y 3 meses y no hay respuesta. Quiero que me ayuden, por favor. Gracias. Le voy a pedir a la abogada del grupo de abogados que están atendiendo a la familia Carlita que sea tan amable. Gracias, senadora. Soy Miriam Pascual Jiménez. Estamos a cargo del grupo representando al Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y la Red Retoño. Y bueno, hemos estado acompañando este caso desde el primer momento. Como bien dice la senadora, hasta el momento a 100 días, hoy se cumplen 100 días sin Carla, no existe una averiguación previa en el estado de Tlaxcala es importante precisar que la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito precisamente realizó un informe en 2015 donde valora que de cada 50 denuncias donde se presume trata en contra de mujeres y niñas en ese estado, únicamente 9 son averiguaciones previas. Como ustedes pueden ver, el hecho de que hoy recurramos al Senado de la República es precisamente para poder asegurar una investigación fehaciente y hacer un llamado a las autoridades federales para que puedan intervenir ante un problema que no es aislado, que es precisamente algo sistemático, algo cotidiano y que bueno, desde la desaparición de Carla a la fecha han desaparecido 9 niñas en ese llamado corredor de la trata. Entonces es una cuestión de omisión, de acciones, de aquiescencia por parte de las autoridades del Estado, por lo cual también consideramos que deben de responder ante estas negligencias que han afectado a tantas familias, a tantas niñas y a tantas mujeres en el estado de Tlaxcala. Gracias. Gracias, abogada. Por favor, le voy a dar la palabra a la diputada local de Tlaxcala. Sí, está amable, diputada. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Yo soy Heréndira Jiménez Montiel, diputada local en Tlaxcala, integrante de la 61 legislatura del Estado, emanada de filas del PRD. Le agradezco mucho a la senadora de la Peña la solidaridad que ha tenido para con este caso y la empatía además y la prontitud con la que ha actuado ha sido demasiado clara en sus palabras. Y decirles que la inacción que priva de parte de las autoridades locales les exhibe al menos en 2 formas, así lo vemos, ante los tlaxcaltecas, ante los mexicanos, o bien como gravemente incompetentes, o lo que es peor, o sería peor, como probablemente coludidas y complacientes con quienes están perpetrando la desaparición de jovencitas en la entidad. Como se ha dicho, Carlita desapareció el día 13 de enero, pero de ahí a la fecha han habido por lo menos 5 casos más. El recurrir ante nuestros senadores y demás representantes populares federales se ha convertido en la última esperanza de las familias tlaxcaltecas que han sufrido la desaparición de uno de sus miembros, de que puedan ser rescatados o al menos saber su destino final. Esto no obedece a ningún interés político, sino al más elemental acto de solidaridad para con las familias afectadas, a quienes estamos obligados como representantes que somos a apoyar y a representarles, a alzar la voz y a hacer las actividades y las acciones que nos correspondan para lograr tener resultados positivos. En el caso específico, en encontrar a Carla Romero Tesmol, y nos seguimos preguntando, ¿dónde está Carla? Pues bien, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Les agradecemos a todos ustedes su atención, son ustedes muy amables y muchas gracias. Mañana presentaremos el punto de acuerdo para que sea turnado de manera inmediata a las comisiones. Gracias a ustedes por su atención. Sí. ¿Cómo va la Comisión de Justicia? Entendemos que ya está por dictaminar esta ley sobre tortura. La tendremos este periodo de derechos humanos, ¿no? De derechos humanos. Sí, estamos ahorita afinando ya la última, el último documento. Es sobre el tema de tortura que nos están preguntando. Ustedes saben que ayer tuvimos una reunión de trabajo con el relator contra tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez,
y la reunión fue muy productiva ya sobre el texto, observaciones muy claras y precisas por parte de don Juan, y ahorita mismo estamos prácticamente a unos minutos de terminar ya el proyecto de dictamen, incluyendo las observaciones que también tenemos de la Cruz Roja Internacional. Y pronto este proyecto circulará, también incluyendo a diputadas y diputados para que puedan empezar a observar ya de manera precisa algo que les pueda inquietar en los artículos para que tengamos posibilidades de mañana convocar a comisiones y presentar el dictamen para su discusión. Yo les quiero preguntar, Sí. a plantear, si no sería necesario ya la intervención digamos, del Ejército o de la Policía Federal con una presencia mucho más estrecha, habida cuenta de que ese corredor en Tlaxcala, como ustedes señalado ya a nivel internacional, de que ahí hay tratantes de personas, lenones, en fin, una serie de gente ahí que vive de ese asunto, no de ahora, sino de ya tiene décadas. Sí. Ahí hay un descuido ya permanente de la autoridad en Tlaxcala, pero también del gobierno federal. ¿No sería importante también, senadora, que ahí hubiera una presencia del Ejército y de la Policía Federal? Bueno, yo tendría mis dudas respecto al Ejército, pero sí lo que tiene que ser es la Policía Federal tiene que tener una presencia allí irrestricta, porque estamos hablando de una zona que goza de una gran impunidad. Entonces, parece que las autoridades locales son incapaces, y como se trata y todo indica de una trata de personas, es atribución de la Federación también involucrarse. De tal manera que debería estar, como usted lo señala, la presencia de las autoridades federales frente a la incapacidad del gobierno del Estado, de las autoridades locales, para que se pueda atender este tipo de casos en la investigación, porque tenemos que señalar que quienes están desaparecidas, quienes están, no sabemos dónde están, en qué condiciones están, se tiene que buscar dónde están, qué fue lo que las desapareció, qué motivo llevó a que fueran desaparecidas hasta encontrarlas, y por supuesto hace falta además políticas de prevención que permitan dar ejemplos de justicia para que se pueda lograr que este tipo de hechos se detienen y nunca más vuelven a pasar. Yo creo que frente a un asunto tan conocido a nivel internacional, lo que tenemos que hacer es exigir que la autoridad federal, que el gobierno de la República a través de sus instituciones tomen las cartas y las medidas necesarias para que se pueda lograr justicia, se encuentren con vida estas niñas y por supuesto se castigue a los culpables, se baña contra estas delincuencias organizadas, incluso transnacionales, y por supuesto haya una política de prevención que le quite el temor a estas niñas y estos niños y puedan transitar conforme al derecho, a su derecho humano de tránsito libre. No dijimos, pero miren, siempre la niña iba a escuela acompañada de su hermano, toda la vida iban juntos, siempre acompañados de sus papás. La única ocasión, la primera y única ocasión que Carlita fue sola a la escuela por una circunstancia de su hermanito y de su mamá, que tiene un hijo pequeñito, un bebé, la única ocasión en que ella fue sola, en esa ocasión fue cuando pierde. Aun cuando llevaba su teléfono celular, las recomendaciones de su madre, etcétera, etcétera, se queda ella con la preocupación. Fíjense nada más qué terrible. Ninguna niña, ningún niño, ningún adolescente puede transitar por las calles de sus barrios, de sus colonias, fuera de su casa. De ese tamaño es la magnitud del problema. De ese tamaño es la magnitud del problema. Estamos frente a una situación inadmisible. Ya tienen que estar ahí presentes las autoridades, pero no para que vigilen, para que vayan, investiguen y metan ante la autoridad a quienes hoy gozan de una gran impunidad. Hay una estrategia de acallamiento. El hecho de que haya tantas denuncias y tan pocas averiguaciones previas implica que las autoridades de Tlaxcala están silenciando este tipo
Miren, nos llama la atención que en todos los análisis que se hacen, el Estado de Tlaxcala se encuentra en una situación minimizada frente a las denuncias, los casos y frente a los resultados. Lo que escuchamos de las autoridades de Tlaxcala es, aquí todo está bajo control, no tenemos la misma situación de otros estados, porque aquí lo dicen las encuestas. Obviamente esas encuestas no corresponden a la realidad, y el mejor ejemplo de esa situación es el caso de Carlita. La única ocasión que ella va a su escuela sola, en ese momento ella desaparece. No sabemos de ella. Eso es terrible. Quiere decir que las encuestas y todos los informes que dan de las autoridades del estado de Tlaxcala están maquilladas, no corresponden a la realidad. Por eso es necesario, ante la inconfianza de la autoridad en Tlaxcala, necesitamos que la federación intervenga. Yo quiero preguntarle a la mamá de la niña, ella denunció que la regañaban por haber publicado las fotos. Sí, por favor. O sea, si no hay ¿Quieres hablar? La autoridad no quiera que Sí. conocer lo que está ocurriendo. Además, eso es cierto, estuvo presionada por las autoridades. Eso es verdaderamente grave. Por favor, cuente esa anécdota. Cuando yo denuncié la desaparición de mi hija, no me atendían, y cuando tuve una reunión de 5 minutos con el subprocurador, no me dio información qué es lo que tenía que hacer. Lo único que me dijo que si yo ya había volanteado la foto de mi hija, y le dije que sí, y me dijo que hice mal porque que nos preparáramos mi esposo y yo para el daño psicológico, ya que íbamos a recibir tantas llamadas. Hemos hecho brigadas donde no nos han permitido hacer las brigadas, no nos han prohibido. ¿Qué se preguntaba, senadora, si esto es delito que la autoridad no quiera dar esa información, sino que además les pide que no emprenden acciones para saber el paradero de su hija? Miren, ellos incluso en algún momento, por asesoría de sus propios abogados, al estar propagandizando la situación de la niña, recibieron una llamada. Eso es bien interesante para reflejar cómo actúan las autoridades. Una llamada de alguien que dijo, oigan, creemos que está su hija en tal lugar, ahí es donde tienen a las niñas, en un antro de trata de personas, niñas, y es muy probable que ahí esté su niña porque parece que alguien la vio por las fotografías. Y entonces, cuando ellos presentan ante la PG, ante FEBINTRA y ante la autoridad, que en este caso tuvieron que recurrir a la Procuraduría del Estado de Puebla, porque la Procuraduría del Estado de Tlaxcala fue omisa desde el principio. Y cuando se enteran, ellos dan aviso de esta llamada, de los resultados de esta grabación, para que las autoridades vayan a ese lugar que fue señalado por alguien anónimamente que habló por teléfono. Se entera la Procuraduría del Estado de Tlaxcala, se apersonan en su casa y los regañan y les amenazan que ellos no pueden estar grabando nada, que porque es ilegal. O sea, ¿por qué la autoridad de Tlaxcala actúa así? Pues porque es una autoridad que tiene una gran incapacidad para llevar adelante estos casos. No me atrevo a decir otra cosa más, porque debería tener yo las pruebas fehacientes para decir que están involucradas, pero estamos frente a hechos que gozan de una gran impunidad. Por eso necesita entrar el otro nivel de la autoridad, que es la federación, para que pongan orden, para que pidan cuentas a la autoridad local, pero sobre todo para que trabajen para recuperar con vida, para que estén con vida las niñas y las adolescentes que están desapareciendo de estas zonas desde hace mucho tiempo, y se castigue a los responsables. La autoridad local es incapaz para eso. ¿El nombre del procurador y la subprocuradora o las personas que les dijeron cuál es? Alicia Fragoso Sánchez. Ella se llama Alicia Fragoso Sánchez, es la procuradora. El subprocurador es Víctor Dorantes. Y el subprocurador es Víctor Dorantes. De hecho, fue frente a frente. Sí, además han llegado a su casa a presionarlos, porque ellos, como ustedes pueden ver, en todas partes están propagandizando la foto de su niña, están poniendo los datos, están pidiendo que cualquier persona que sepa algo, por favor, den una información. Es decir, miren, estamos frente a un hecho en donde los familiares se convierten
literalmente en policías ministeriales. Los padres y madres, los familiares, en este caso papá y mamá, igual que otros casos, se convierten en policías ministeriales. Tienen que investigar por su cuenta, porque tenemos autoridades totalmente incapaces, irresponsables, que actúan con impunidad. Ya basta de que ese tipo de cosas sigan pasando en este país, de veras. Senadora, ¿qué pasó con esa llamada? ¿Fue la Procuraduría de Puebla a investigar el domicilio o no? Miren, las únicas autoridades que atendieron a los papás y a los abogados fueron las autoridades de Puebla, porque la autoridad de Tlaxcala simplemente hizo caso omiso. Tuvieron que recurrir, además ustedes saben que este corredor tiene una frontera con el estado de Puebla. La necesidad de que ellos se movieran hacía que también recurrieron a Puebla, porque la jurisdicción, prácticamente estás a una calle y estás en la jurisdicción del estado de Puebla. Y entonces había que iniciar la búsqueda de toda la zona, pues obviamente ante la preocupación y el conocimiento de este tipo de casos, porque debemos recordar que estamos ante delincuencia organizada transnacional, pues que este tipo de casos, la preocupación es de que Carlita pudiera salir de la zona, la pudieran sacar incluso fuera del país. De ahí que los papás, su papá y su mamá, hayan recurrido junto con sus abogados a poner la denuncia también en Puebla. Después, al ver la incapacidad local, vinieron a FEBINTRA. En FEBINTRA no ha sido fácil, también lo tengo que decir. En FEBINTRA no ha sido fácil. Es un llamado también a la señora procuradora para que revise y garantice que las autoridades de FEBINTRA también respondan con diligencia, porque tampoco ha sido fácil la relación con FEBINTRA. Por eso el punto de acuerdo también está dirigido a que FEBINTRA se ponga las pilas y tome con seriedad, con responsabilidad debida este tipo de situaciones. Afortunadamente los papás de Carlita pudieron recurrir a la diputada local que le ha ido con feria a nivel local, con el gobierno del estado. Afortunadamente pudieron venir aquí al Senado de la República, pero hay muchísimos papás y mamás que no lo pueden hacer, que están amedrentadas, tienen miedo, y eso de mandarlas a que ya tengan una atención psicológica frente a la pérdida es de veras un crimen. No podemos permitir que ese tipo de autoridades actúen así. Sí, Bertita. ¿Qué considera usted qué penas deberían de tener los militares y los policías federales sobre este caso que vimos de tortura? Sí. Bueno, estamos planteando en base a que la comisión tenga una proporcionalidad en el daño físico, como es el tipo penal de tortura. Estamos planteando, es un delito grave, obviamente, y entonces yo creo que en ese tipo de situaciones, como la que pudimos evidenciar, pues tiene que tener la sanción debida. En el dictamen que nosotros estamos haciendo. Cuando esté involucrado el rango, todo eso influye mucho, si es persona menor de edad, si está embarazada, si sufre alguna discapacidad, todo ese tipo de particularidades, de condiciones, las estamos agravando. En el caso del proyecto de dictamen de la ley contra tortura. Pero ahorita, por ejemplo, estas gentes que están supuestamente ya detenidos, tanto de la Policía Federal como del Ejército. Sí, tienen que mandarlas a la jurisdicción. Acuérdense que reformamos el Código de Justicia Militar hace poco tiempo y entonces tienen que mandarlos a la jurisdicción de la Procuraduría Civil, de la Autoridad Civil. Sí, gracias, Bertita. Bueno, sí. Quiero preguntarle si en el punto de acuerdo hace un llamado a la autoridad federal, porque se conoce internacionalmente que ahí en Tlaxcala se ejerce ese trato de que llevan a las líneas de trata. Sí. Si hay algún punto, alguna recomendación específica para que pongan atención. Sí, el punto de acuerdo son 3 asuntos que estamos planteando a la Procuraduría General de la República. Instrucciones a FEBINTRA. La segunda tiene que ver con la investigación pronta por parte de la Procuraduría para que revise a partir del modus operandi de la zona, es decir, la evidencia del corredor, por lo cual es una gran preocupación. Y la tercera, que por favor también en base a sus atribuciones
ponga las alertas y los convenios con la Interpol para su búsqueda a nivel internacional. Y la otra, el otro punto de acuerdo va a la Secretaría de Gobernación para que de manera concreta la Comisión Nacional de Seguridad pueda también decidir todas las acciones en función del caso para la investigación y por supuesto la búsqueda con vida de Carlita. Esos serían los puntos de acuerdo. 3 a la PGR y 1 a la Secretaría de Gobernación. ¿No cabría, senadora, hacerle también el punto de acuerdo, un llamado al gobernador para que finalmente se investigue a las policías estatales? Miren, Se acabe con este pensamos mucho en hacerlo, pero ya hemos hecho otros puntos de acuerdo al gobernador y ya no le importa. El gobernador, miren, si tenemos un incremento en las últimas semanas de esto, que es lo normal, lo habitual allí, y en las últimas semanas hay un incremento de ellas, que dice que al gobernador ya no le importa, como hay elecciones ya se va a ir. La verdad aquí la sociedad tiene que en su momento pedirle cuentas. Pues miren, va a ser cierto lo que usted dice, el gobernador hace lo que le da la gana, pero no tiene ningún sentido. Ojalá que con esta conferencia de prensa y ojalá que con los puntos de acuerdo y ojalá que la federación le pida cuentas también al gobernador. Nosotros no quisimos distraer de lo fundamental de nuestra preocupación buscando eficiencia y efectividad y prontitud y aceleramiento en las decisiones y en los resolutivos para que haya acciones concretas por parte de las autoridades, perder el tiempo con el gobernador del estado. Es perder el tiempo. Lo que ahorita motiva el acuerdo es ir a lo concreto para que las autoridades federales de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación participen de manera pronta para garantizar encontrar a la niña con vida. Muchos. Es una red. Así es, por eso estamos diciendo que la autoridad federal se apersone en este corredor porque hay un modus operandi que está haciéndonos crisis en el país. ¿Sí? ¿Quiere usted decir algo, por favor, abogada? Muy concreta, solamente para que tengan ustedes una idea de la magnitud de cómo trabajan estas redes. Gracias. El mismo informe que les mencionaba de la Oficina de Naciones Unidas ha detectado algunas rutas. Estas son Tlaxcala, obviamente, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Distrito Federal, Puebla, Tlaxcala, Arizona y Nueva York. Como pueden ver, esta ruta no podría operar de esta forma, con estas rutas tan consolidadas, si no hubiera de por medio una situación de omisiones y de impunidad que no solamente permiten, sino que fortalecen y aumentan esta impunidad, y que este tipo de delitos no solamente se cometa ahí, sino que crezca. De 13 municipios que se tenían registrados en 2008, hoy 37 se dedican a la trata de personas. Y esto puede seguir en aumento precisamente porque no solamente es un semillero de trata, sino es un semillero de tratantes, lo cual es bastante preocupante. Y el llamado al gobernador y a la procuradora se ha hecho. En el estado de Tlaxcala, inclusive la procuradora, la diputada Heréndira Jiménez, apoyó a la familia con un punto de acuerdo en donde solicita la comparecencia de la Procuradora del Congreso. Esto lo hicieron a puerta cerrada, en vacaciones de Semana Santa, sin permitir la entrada de la familia ni de las organizaciones de sociedad civil. Es decir, la Procuradora solamente fue a dar un discurso en donde los diputados del PRI la aplaudieron y se dieron por satisfechos sin escuchar la versión de las víctimas. Entonces, bueno, creemos que esa parte está agotada y que, bueno, la Federación, ante una situación urgente en donde está en riesgo y en peligro la vida de una niña y de varias niñas desaparecidas en ese corredor, tendrá que intervenir. Gracias. Pues sí, así estamos. Hay impunidad porque ha habido omisión y comisión hay que identificar de manera clara y precisa, y para eso estamos pidiendo que participe, que intervenga de manera urgente la Federación. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por su atención. Buen día.